El primer vehículo que se fabricó en Latinoamérica se llamó el Grieve y fue hecho en Perú por un hombre de esa nacionalidad llamado Juan Alberto Grieve. Esta historia la conocen pocos, incluso no es muy famosa en el dicho país del sur, pero les cuento que este vehículo de fabricación peruana llegó a ser un modelo que ofrecía muchísima más potencia y comodidad que modelos de marcas europeas que en ese momento eran las marcas más reconocidas. Pero además la mayoría de los componentes que se utilizaron para este vehículo eran nacionales y solo unas pocas eran importadas del viejo continente. Pero entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué ese modelo de vehículo de fabricación peruana no pasó de solo ser más que una historia? Bueno, hoy vamos a conversar sobre ello. El creador del primer vehículo hecho en Latinoamérica fue un peruano llamado Juan Alberto Grieve, quien nació en Lima, Perú en 1877 y aunque estudió ingeniería de minas y se graduó con honores a sus 20 años, su vocación lo llevó hacia la mecánica y la electricidad. Grieve poseía el don de unir profundos conocimientos académicos con habilidad manual, el mejor obrero mecánico, a lo que se sumaba su gran facilidad para el dibujo, tanto mecánico, espacial como artístico. Es por ello que cuando terminó sus estudios empezó a dedicarse a construir motores eléctricos monofásicos y trifásicos de su propia concepción. Además, en la Municipalidad de Lima se desempeñó como ingeniero en las inspecciones de rodaje, alumbrado y de tranvías y fue miembro fundador de la Sociedad de Ingenieros de Perú. Pero ¿cómo llegó a realizar su gran proyecto, que fue la construcción de su propio modelo de vehículo? Y es que se dice que Grieve poseía una gran habilidad para dibujar, lo que le sirvió de gran ayuda para poder diseñar cada invento que imaginaba. De esta manera, en el año 1905 creó el primer motor a combustión de Perú y posiblemente de toda América Latina. Al ser su visión muy grande, Grieve pensó en llegar mucho más allá. De esta manera se dio a la tarea de diseñar un vehículo. Pero en sus ideas, Grieve quería que fuera un automóvil el cual resaltara del resto de los que ya se comercializaban en Perú. Lo que pasaba es que los vehículos que ya se comercializaban en Perú en aquella época eran europeos y no estaban construidos para caminos accidentados, sino solamente para las ciudades de aquellos años. Por lo mismo, Grieve quería que su vehículo sí pudiera llevar personas al interior del país con un motor más potente, pero que además costara menos que los lujosos vehículos europeos de la época, los cuales solo llegaban a desarrollar de 6 a 8 caballos de fuerza. De esta manera, en 1807, Juan Alberto Grieve comenzó a desarrollar su proyecto en su taller de Girón, Washington, centro de Lima, donde en poco tiempo logró finalizar su proyecto creando un motor que podía desarrollar 20 caballos de fuerza a 1800 revoluciones por minuto, lo que fue una verdadera hazaña para la época, al ser un motor más grande y más potente que los de la competencia europea. Pero este motor no fue la única hazaña, porque Grieve desarrolló una transmisión de 3 velocidades más retroceso, con embrague de cono y cardán, que era para la época algo excepcional. Pero no solo resaltaba por su mecánica, porque la carrocería de este vehículo también era llamativa, uno de los primeros modelos en emplear la configuración de 2 asientos adelante y 3 atrás, algo que para la época no se veía, ya que las configuraciones eran de un asiento con 2 caras pegadas, 3 personas atrás y 3 adelante. Pero había algo que terminaría de hacer que este modelo resaltara aún más, y es que el asiento trasero era removible y al quitarlo se le podía colocar una plataforma para que el Grieve quedara como una Picot, algo que nunca fue especificado si esa era la razón para que sus asientos de atrás se removieran, pero que tenía toda la intención de darle un estilo de vehículo para trabajo. Lo curioso es que en ese año las camionetas Picot aún no habían sido creadas. No fue sino hasta algunos años después, exactamente unos 9 años, que se patentó en los Estados Unidos de parte de Ford la primera Picot, la cual fue el modelo Ford TT. Quiere decir que ya este hombre en Perú lo había hecho. Lo cierto es que en el año 1908 ya estaba listo este modelo de vehículo, el cual su creador bautizó como el Grieve y fue reseñado por la prensa local como una joya mecánica para la época. Pero además el modelo era más económico que vehículos de la misma potencia, pero que aún no habían llegado al Perú provenientes de Europa. Entonces, ¿qué pasó con este vehículo?
¿por qué no se llegó a comercializar? ¿Cómo es que este modelo, que para la época era excelente, nunca se llegó a vender ni en Perú ni en ninguna parte del mundo? ¿Qué fue lo que sucedió? Te explico. Hay dos factores fundamentales, o más bien, según yo, tres factores fundamentales que no permitieron que este proyecto tuviera éxito. ¿Cuáles son? Número uno, Grieve tenía pensado comenzar a producir 20 ejemplares, pero no contaba con el capital suficiente, lo que obligatoriamente le hizo buscar financiamiento externo. Y aquí llega la otra causa, la número dos, que es que Grieve buscó el financiamiento de parte del gobierno de turno de Perú, porque para ese entonces, según él, eran los únicos que podían financiar un proyecto como ese. Pero ¿cuál fue la respuesta del entonces presidente de nombre Augusto Leguía? Cuando el mismo Grieve en persona le presentó el proyecto, donde además le ofreció 6 de los primeros carros para el gobierno, la respuesta de este para el señor Grieve fue: el Perú necesitaba de los productos de países avanzados, no de experimentos peruanos, enterrando así este proyecto, pero además sin saberlo, colocando un freno en el desarrollo de la industria automotriz en toda Latinoamérica, porque si este proyecto hubiese sido aceptado, puedo apostar que gracias a este señor Juan Alberto Grieve, la historia del sector automotriz en toda Latinoamérica hubiese sido diferente. Pero para la época las marcas europeas estaban en su pleno apogeo en Perú y la decisión del ejecutivo de ese país pudo haber sido por intereses propios, como siempre ha pasado lamentablemente en nuestro continente, que los presidentes prefieren negociar con factores externos para obtener ganancias y beneficios en vez de apoyar a los emprendedores locales. Pero hay un tercer factor que yo veo que influyó y es el número 3, la no perseverancia de este señor, que después de realizar esta gran hazaña solo se quedó con la negativa de parte del gobierno, dándose por vencido, donde yo pienso que al contrario debió haber buscado otras opciones que lo pudieran ayudar con el financiamiento para su proyecto. Aunque no se sabe, quizás vendió su invento, es algo que de seguro se perdió en la historia, pero que hace pensar qué hubiese pasado si se hubiese llegado a comercializar este modelo de vehículo en Perú o en Latinoamérica. Pero tú, ¿qué piensas de esto? Si conoces algo adicional de esta historia, déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video y deseas ver más contenido como este, te invito a que te suscribas a este canal, le des me gusta y compartas este video. Nos vemos en un próximo video acá en Carros de la Historia. Hasta luego.